Vamos a tratar el tema de errores de especificación. Los errores de especificación son errores que se cometen a la hora de plantear el modelo. Y lo que vamos a hablar hoy, me interesa en este vídeo, es la inclusión de variables irrelevantes y la omisión de variables relevantes. Estamos empezando el vídeo exactamente por la parte final, que son las consecuencias que tiene la inclusión y la omisión de variables relevantes. En principio, vamos hablando de la inclusión, cuyas consecuencias son las siguientes. La primera, los indicadores de mínimos cuadros ordinarios serán insesgados, habrá una pequeña, bueno, una pérdida de eficiencia que dependerá de la relación entre las exógenas, y los estimadores son consistentes. Y además el estimador de la varianza de la perturbación también es insesgado. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la inclusión de variables irrelevantes es un problema menor, por decirlo así. ¿En qué se trata? ¿De qué se trata este problema? Imagínense que yo tengo un modelo, el modelo verdadero, es decir, el modelo que yo debería estimar es este de aquí. I sub i igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más 1, por poner un ejemplo. Pero yo, el modelo que voy a estimar, el modelo que estimo será I sub i igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3, es decir, las variables que tienen que estar, pero le añado una beta 4 x4 y una beta 5 x5 más un sub. ¿Qué tenemos? Que esta variable x4 y la variable x5 no deberían estar en el modelo verdadero. Ustedes me dirán, oye, y si yo tengo el modelo verdadero, ¿por qué estimo este con error? Bien, háganse la idea ustedes los trabajos que tienen que hacer. Los trabajos que tienen que hacer, ustedes no saben qué variables tienen que incluir realmente. Intuyen que las que han puesto tienen que incluirlas, pero perfectamente puede ser que alguna de esas variables salga no significativa, es decir, que finalmente tenga que sacarse del modelo final. Como yo no conozco realmente el modelo verdadero, pues lo que estoy haciendo es incluyendo variables. Estas variables son irrelevantes. ¿Qué pasa en los estimadores? Que van a ser insesgados y consistentes. Y el estimador de la varianza de la perturbación también será insesgado. El inconveniente, pues, es que hay una pérdida de eficiencia debido a la multicolinearidad que puede existir entre las variables, aumenta la varianza del estimador, ¿vale? Que es el problema principal que nos encontramos. Sin embargo, si hablamos de omisión de variables relevantes, el problema es mucho mayor. Y lo que me dicen es que falta variables necesarias. Imagínense que el modelo real es beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más u sub i. Este es el modelo verdadero. Y yo, por la razón que sea, bueno, conozco como el modelo que voy a estimar es el siguiente. I sub i igual a beta 1 más beta 2 x2 más, vamos a llamarlo v sub i. Fíjense que esta v sub i me incluye la u sub i y me incluye la variable x3. Claro, en función de la relación que tenga x3 con x2, pues vamos a tener unos problemas u otros. El principal e independiente, bueno, el principal que tenemos es que los estimadores serán sesgados, inconsistentes y que la varianza de la perturbación también, también será sesgado. Fíjense que esto de inconsistente quiere decir que por mucho que yo aumente la muestra, siempre, o sea, los estimadores van a alejarse de los valores reales. Este de aquí es un problema grave.
la omisión me genera muchos problemas y problemas graves. Hay que tener en cuenta que el sesgo depende de la relación que existe entre las variables incluidas y las omitidas. Aquí lo vemos. En función de la relación, si X2 y X3 no tuvieran ninguna relación, pues el problema de X2 sería mínimo, pero si tuviesen relación, a mayor relación tengan, más problemas. Bien, pues cuando nos encontramos con esto en un ejercicio, principalmente lo que nos van a pedir son propiedades. Mm, De inclusión de variables irrelevantes, muy rara vez hay ejercicios y los que hay son teóricos. Y de omisión de variables relevantes, sí que nos podemos encontrar bastante más ejercicios, principalmente calculando el sesgo. Y esto necesita un poquito más de explicación. En este caso, vamos a continuar explicando analíticamente, es decir, haciendo la explicación de la insesgadez de los estimadores de mínimo cuadrado ordinario en la parte de inclusión y luego veremos la parte de omisión. Realmente en la explicación teórica, la inclusión es más complicada que la omisión, pero en la parte práctica la omisión es más complicada que la inclusión. Bien, continuamos con el ejemplo que estábamos haciendo, bueno, con la explicación. Vamos a ver el caso de inclusión de variables. Supongamos que yo tengo este modelo verdadero. Uy, perdón. Esto aquí, esto aquí, este aquí. Este es mi modelo verdadero. Vamos a hacerlo tal cual. Y sub i igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más u sub i. Vamos a ponerlo de forma matricial. Vamos a llamar i igual a x1 beta 1 más 1. Bien. ¿Qué tenemos en este x1 beta 1? Esto es matricialmente, de tal forma que la matriz x1 se construye, como hemos dicho siempre, en columnas con lo que acompaña los parámetros. Es decir, en columnas con lo que acompaña beta 1, que sería una columna de 1, lo que acompaña beta 2, que es una columna de x2, y lo que acompaña beta 3, que es una columna de x. La beta 1, vamos a cambiarle el nombre, y en vez de ponerle beta 1, voy a llamarlo B1. ¿Vale? Esa B1, vamos a intentar coger aquí, lo ponemos un poquito más acá. Esta B1 lo que incluye son los parámetros del modelo verdadero. Es decir, beta 1, beta 2 y beta 3. Bien, nosotros, eso es nuestro modelo verdadero. Vamos a ver qué modelo vamos a estimar. Pues nosotros vamos a estimar, vamos a hacerlo primero de forma lineal, sería I sub i igual a beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más beta 4 x4 más beta 5 x5 más 1. Es decir, matricialmente, nosotros lo que vamos a hacer es coger igual a x1 b1 más x2 b2 más 1, donde la matriz de x1 es la misma de arriba, los parámetros beta 1 son los mismos de arriba, la matriz x2 en este caso se construye por las variables omitidas. Las omitidas serían, perdón, las incluidas serían x4, x5, es decir, la columna de x4 y la columna de x5. Vamos a intentar correctamente para que se vea bien. Sería la matriz 2, que está formada por la columna de x4
y la columna de x5. Y esa B2 son los parámetros beta 4 y beta 5. De tal forma que las variables x1 son las variables correctas. Los parámetros b1 son los parámetros correctos. Las variables x2 son las variables incluidas relevantes y los parámetros beta 2 son los parámetros relevantes. Bien, si yo voy a estimar, si yo calculo el estimador, recuerden que esto es x transpuesta x elevado a menos 1 por x transpuesta y. Pero claro, la x es la formada por todos los parámetros del modelo. Fíjense que si yo cojo la matriz x, en este caso concreto, yo miro el modelo que sería la columna de 1, la columna de x2, lo que me acompaña beta 3, la columna de x3, lo que me acompaña beta 4, la columna de x4, lo que me acompaña beta 5, la columna x5. Todo esto, como les digo, en columna. Como hemos hecho siempre de aquí para atrás. No, fíjense que esto yo lo puedo poner como 1, x2, x3 y x4, x5. Es decir, que yo puedo escribir la matriz X como la X1, la matriz X1 y la matriz X2 en columna. Digo que la X está formada por todas estas de aquí, que sería el X1, y todas de aquí, que serían el X2. Igual que la Y esta serían todos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Como siempre, vamos a construir la X transpuesta X. La X transpuesta X, claro, trabajando en columnas, ¿qué será? Si utilizamos la misma lógica que hemos hecho de aquí para atrás, si en vez de coger los datos individuales, cojo matricialmente, ¿qué sería? La X está construida por la matriz X1 y por la matriz X2. Y transpuesta, ¿qué sería? La X1 transpuesta y la X2 transpuesta. ¿Qué me encuentro dentro? Cinco filas por columna, X1 transpuesta por X1, X1 transpuesta por X2, X2 transpuesta por X1 y X2 transpuesta por X2. Teniendo en cuenta, claro está, que estamos hablando de bloques de matrices. ¿Sí? Que aquí tenemos el bloque X transpuesta X1, X transpuesta X2. Hablamos de bloques de matrices, estos bloques de matrices. Recuerdo que la matriz X1 está formada por 1, X2, X3, y la matriz X2 está formada por X4, X5, tal cual como tenemos aquí. De la misma forma, la X transpuesta por Y, ¿qué va a ser? Abro columna, la matriz X sería transpuesta por X transpuesta, la Y siempre en columna, pues me queda X1 transpuesta por Y, X2 transpuesta por Y. Y esto de aquí son bloques de matriz. Bien, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque el estimador que tengo es X transpuesta X a la menos 1 por X transpuesta Y. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a intentar estimar esto. Vamos a calcular la X transpuesta X a la menos 1. Pero, claro, em, la beta gorro es X transpuesta X elevado a menos 1 por X transpuesta Y. Es decir, X1 transpuesta X1, X1 transpuesta X2, X2 transpuesta X1
X2 traspuesta X. La de esta por X1 traspuesta Y, X2 traspuesta. Teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de bloques de matrices. A ver si pongo el hablamos de que aquí tengo 4 bloques de matrices y aquí tengo 2 bloques de matrices. Bien, eh, a la hora de ver esta inversa, la cosa se complica un poquito. Pero claro, nosotros en realidad lo que quiero calcular es la esperanza del estimador, la esperanza de Pitagorro. ¿Y la esperanza de Pitagorro qué es? La esperanza de x traspuesta x por lo menos 1 por x traspuesta y. Y nosotros, de las hipótesis básicas del modelo regresional lineal múltiple, si las exógenas no tienen nada que ver con la proposición aleatoria, sabemos que esto es lo mismo poner x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta por la esperanza de y. Y aquí viene la complicación, porque la esperanza de y la tenemos que sacar del modelo verdadero. ¿Y el modelo verdadero quién es? El modelo verdadero es x1 beta 1 más 1. Sabemos que la esperanza de y es x1 por beta 1, o b1, 1 mayúscula. Por lo tanto, esto es x1 b1. A la hora de sustituir, ¿qué me queda? X traspuesta, perdón, a ver si lo pongo bien. Me queda x traspuesta x elevado a menos 1 por x traspuesta por x1 b1. Bien, seguimos para adelante. Matricialmente, ¿qué sería esto? Y a copiarlo tal cual. Vamos a copiarlo. Esto, me interesa copiar esto por un lado. A ver si me deja cogerlo. No, no me deja. Bueno, sería eh, la x1 traspuesta x1, x2 traspuesta x1, x1 traspuesta x2, x2 traspuesta x2, todo esto menos 1 por la x traspuesta x, que será x1 traspuesta x1 y x2 traspuesta x1, todo esto multiplicado por b1. Recordad siempre que estamos hablando de bloques de matrices. Con los bloques de matrices, pero eso tiene que quedar muy claro. Claro, vamos a coger ahora mismo estos dos términos de aquí. Estos dos términos de aquí y vamos a hacer un pequeño apéndice aquí abajo. Aquí abajo falta. Y es que si yo cojo la matriz x traspuesta x, si yo cojo una matriz que sea x traspuesta x a la menos 1 y la multiplico por la matriz x traspuesta x, esto me va a dar la matriz idéntica. Si yo estuviese trabajando en bloques, ¿qué tendríamos? Que cojo x1 traspuesta x1
x2 traspuesta, vamos a ampliar esto, x2 traspuesta x1 y x1 traspuesta x2 y traspuesta x2, yo tengo esta matriz, que son bloques, elevado a menos 1 por su inversa, que sería x1 traspuesta x1, x2 traspuesta x1, aquí, aquí, x1 traspuesta x2, x2 traspuesta x2, es decir, una matriz por su inversa siempre va a dar la matriz identidad. Como bloque sería la matriz identidad, 0, 0, la matriz identidad. Repito, trabajando en bloque. Cuando hablo este bloque de 0 serían todos los elementos 0. Bien, pues si nos fijamos, claro, un poquito delicado lo que vamos a hacer, pero vamos a intentar que se vea. Voy a intentar poner el color de la línea en rojo. Si nos fijamos, lo que yo tengo aquí arriba, ¿qué es? Toda esta matriz por esta primera. Fíjense, x1 traspuesta x1, x1 traspuesta x2 elevado a menos 1, x2 traspuesta x1, x2 traspuesta x2, ¿vale? Todo esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que esta primera columna. ¿Qué quiere decir? Que si yo traslado todo esto a la parte de arriba, esto es lo mismo de poner la identidad 0 en bloques por B1, o lo que es lo mismo poner B1 punto suspesivo 0. Y ustedes dirán, ah, vale, sí, estupendo, todo esto es correcto. Pero si nos fijamos aquí arriba y lo ponemos como resumen al final del todo, yo estaba haciendo la esperanza de beta gorro. Esto era la esperanza de B1 gorro y B2 gorro. ¿Y qué me acaba de dar? Pues me acaba de dar B1 y 0. Es decir, que la esperanza de las betas 1 estimadas, de las betas que tenían que estar en el modelo, es beta 1. Y la esperanza de las beta 2 estimadas, que eran las beta 2 que no tenían que estar en el modelo, es 0. Por tanto, yo lo que me acaba de dar son los valores esperados, es decir, que el estimador es insesgado. Recuerden que la esperanza del estimador es igual al valor estimado, era la condición de insesgadez, que es lo que nos encontramos con todo esto. Bien, si nos fijamos en las propiedades, nos decían que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Perfecto. Que sean consistentes y que la varianza de la perturbación sean insesgados, no se va a demostrar, pero sí que les pongo que la varianza sigma gorro cuadrado, ¿qué va a ser? Pues suma de los cuadrados de los errores partido por n menos k, como siempre. Pero en este caso esas k, digamos que son suma de los cuadrados de los errores, dividido por n menos k1 menos k2, donde k1 y k2 son, en nuestro ejemplo, k1 sería 3, 1, 2 y 3, las variables correctamente incluidas, k2 serían 2, 1 y 2. Pues lo que nos dicen es que la esperanza de este estimador, esperanza de sigma gorro cuadrado, es igual a sigma cuadrado, por lo tanto, los estimadores son insesgados.
Bueno, acabo de ver que seguía hablando y el vídeo estaba parado. Les explico lo que acabo de poner. Lo que tenemos aquí es que hay una pérdida de grados de libertad porque el sigma gorro cuadrado, que es suma de los cuadrados de los errores partido por n menos k, digamos que ahora es n menos k1 menos k2, donde k2 serían las variables, perdón, el número de parámetros metidos de más. En este caso serían dos parámetros. Y, pero sí que es cierto que el estimador de la varianza de la perturbación es igual a sigma cuadrado, por lo tanto también sería insesgado. Tenemos una pérdida de grado de libertad. Lo único, el inconveniente mayor de este modelo es que la varianza de los estimadores, que es sigma por cuadrado por x transpuesta que da el menos 1, hay una pérdida de eficiencia. Es decir, que la varianza del modelo verdadero, o sea, de la beta 1 de este modelo, es mayor que si estuviésemos estimando el modelo verdadero. Hay una pérdida de eficiencia debida a la multicolinaridad, debida a la relación que hay entre las variables x2 y x3 con las variables x4 y x5, que eran todas las consecuencias que nos decían aquí. Bien, como les decía al principio, en el caso de inclusión de variables relevantes, no existen ejercicios más allá de esta demostración teórica que es obligatoria, ¿vale? Es de obligado estudio, comprensión y saber hacerlo. También es cierto que pocas veces la han puesto a que lo demuestren tal cual, pero podría pasar. En el siguiente vídeo vamos a ver la omisión de variables relevantes, que sí que es un poquito más delicado, sí que es cierto que entra más en los exámenes, a pesar de que la demostración teórica es mucho más sencilla.